Bueno, mis amados, la dinámica de esta clase va a ser más o menos como la del día de ayer. Voy a estar presentando algunas diapositivas, pero me gustaría que hiciéramos un breve repaso de lo que el día de ayer pudimos estudiar, y vamos a hacer una oración breve, ¿les parece? Ahí en la comodidad de su casa. Les ruego que oren por un servidor para que el Señor use mi vida en esta hora, y bueno, ora por ti mismo también para que puedas recibir con mansedumbre la palabra que vamos a implantar en nuestro espíritu en esta tarde. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta hora en que nos podemos reunir de esta forma. Gracias porque hasta aquí tu diestra nos ha sostenido. Señor, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Tu fidelidad es grande y tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, gracias te damos en esta hora. Te rogamos la asistencia tuya mediante el Espíritu Santo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, dándonos un corazón manso y humilde para poder recibir tu palabra, que es implantada en nuestro espíritu a través del estudio de la misma. Padre, te damos gracias por todos aquellos que se están en esta hora reuniendo con nosotros a través de esta transmisión, y por aquellos que quizás en un futuro puedan ver esta enseñanza, que sus vidas sean enriquecidas y edificadas por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y todo el pueblo dice, lo pueden escribir, amén, ¿verdad? Quiero ver amenes en el chat. Bueno, para que yo me emocione un poco. Muy bien, voy a poner en la pantalla algunas diapositivas que puse el día de ayer, con el propósito de que hagamos un repasito rápido de lo que estuvimos viendo. Así que, bueno, tenemos que estuvimos ayer estudiando un poco acerca de la fiesta de los tabernáculos, y tenemos aquí los textos de entrada: Éxodo 34:22 y Deuteronomio capítulo 16, verso 9 al 10. Vamos a hacer un rápido así, un poquito general acerca de lo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿ok? Después vimos que también se le conoce como la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias. Hablamos de la cuenta del Omer, que en hebreo es Sefirat HaOmer, y dijimos que esto es el periodo entre la Pascua y Pentecostés, y vino a ser conocida con el nombre del Omer. Dicho sea de paso, aunque ustedes ya lo saben, pero para quienes puedan ver por primera vez este video, Pentecostés es una palabra griega que quiere decir 50 o 50, ¿verdad? Vimos en esta diapositiva cómo se hace esta transición de Pesach a Shavuot, y tenemos Sefirat HaOmer y la cuenta del Omer, que son 50 días. Ese es el significado de Shavuot o Pentecostés 50, en términos generales. No voy a ser muy técnico en esta hora. Bueno, dijimos que en la ceremonia del Omer se pronuncia esta bendición que dice: bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos, ordenándonos contar el Omer. Y les dije que hay otra parte que cada día cuentan diciendo: hoy es el día número X del Omer, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar al día 50. Recuerden, tengan presente que dijimos que esta cuenta no es una cuenta regresiva, sino más bien progresiva. Dijimos que durante los tiempos del Santo Templo de Jerusalén, después de contar el Omer, era traída una ofrenda especial de grano. Dijimos que esta ofrenda que se traía era agitada en diversas direcciones, similarmente a como se agita el Lulav durante la fiesta de Sukkot, para demostrar que la presencia del Todopoderoso lo abarca todo. Bueno, hablamos un poquito del entendimiento histórico que debemos tener de la fiesta. Ahora vemos Pesach,
Sefirat HaOmer, Shavuot, y hicimos énfasis e hincapié en que este es un tiempo de purificación y renovación. Recuérdense que hoy es el último día de Pesaj, de la Pascua, y hoy es el último día también de la fiesta de los panes sin levadura. Recordemos que esta festividad de los panes sin levadura se trata el tema principal es pureza, limpieza, consagración. Entonces es un tiempo en el cual tenemos que dedicarnos a limpiar la casa de Dios que somos nosotros, el templo de Dios que somos nosotros, buscar con la luz del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo, que no haya levadura, ningún tipo de levadura en nuestras vidas y que esté estorbando nuestra relación, en nuestra comunión con Dios. Muy bien. Hablamos que en aquella ocasión, y es aquí donde creo vamos a hablar un poquito, voy a regresar un poco, o voy a hablar un poco de esta frase más adelante, cuando a los pies del monte Sinaí todos los hebreos dijeron Naashe Benishma, es decir, estamos de acuerdo en hacerlo antes de que hayamos oído. Dijimos también que a la temporada a la fiesta de Shavuot también recibe un nombre que es Atzeret, y que se llama conclusión, es decir, en el ambiente judío los rabinos consideran que Shavuot es la conclusión de la festividad de Pesaj. Hay ese pensamiento, ¿verdad? Y habíamos dicho también que hay otra frase hebrea que es Shemini Atzeret, que quiere decir permanece conmigo, es decir, con Dios, otro día más. El día de ayer dijimos que uno de los temas principales de Shavuot es la nueva revelación, que tiene que ver con la entrega de los mandamientos de Dios o la Torá. Dijimos que la Torá, la traducción al español no es muy precisa, porque en la traducción al español lo hacen como ley, pero su traducción primaria principal es instrucción o enseñanza. Y otro de los temas importantes de Shavuot, lo dijimos, es el advenimiento del Espíritu Santo, en hebreo Ruach HaKodesh. Muy bien. Vimos esta tabla comparativa de lo que sucedió en aquel Shavuot, en ese primer Shavuot en el Antiguo Testamento, y luego lo que sucedió en el Shavuot, en el primer Shavuot en el Nuevo Testamento después de la resurrección del Señor Jesucristo. Ok, voy a hacer una pausa, voy a tomar un cafecito. Bueno, un sorbo de café. Ya regresé. Y dijimos que hoy íbamos a hablar de Shavuot como una boda. ¿Ok? Muy bien. Gracias al eterno Dios. Y regresamos con el video. Vamos a hablar de Shavuot como una boda. Pero antes de entrar en materia, solo quería decirles que en realidad este tema es un poco más largo y no lo voy a concluir el día de hoy, pero la próxima semana seguiré hablando acerca del tema. Ahora, dicho sea de paso, este fin de semana, lo que es el día viernes y el día domingo, estaremos hablando un poco acerca de temas escatológicos, ya que en la actualidad hay tanta información corriendo a través de las redes sociales, de los tiempos que se están viniendo, y hay tanta falta de equilibrio, vaya pues, que creo que es necesario que hablemos un poquito acerca de los temas escatológicos, y si Dios lo permite, lo empezaremos a hablar el día viernes, el día domingo, para que cada uno de ustedes tenga claridad en cuanto a lo que está sucediendo actualmente y cómo es que nosotros debemos de tomar esta situación, ¿ok? Bueno, vamos con Shavuot, como una boda, un contrato matrimonial. Bueno, una de las imágenes más bellas, mis amados hermanos, de Pentecostés es el de la ceremonia matrimonial entre Dios, el novio, e Israel, la novia. El servicio matrimonial bíblico que Dios instituyó
consta de 2 etapas. Si tienes ahí a la mano rápidamente, ve a tu Biblia al libro de Romanos. Vamos a tratar de ir rápido con esta cita, Romanos 9:4, para que veamos aquí algo con relación a lo que les acabo de mencionar. Dice, está hablando en el contexto de la elección de Israel. Bueno, rápidamente dice el verso 1, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Si nos vamos ahí mismo rápidamente al libro de Hebreos, igual capítulo número 9, vamos a leer lo siguiente. Hebreos capítulo número 9, versículo 1, dice lo siguiente. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario de carácter terrenal. Y primer libro de Crónicas, vamos al Antiguo Testamento, capítulo número 28, primer libro de Crónicas. Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo número 28. Verso 11 y 12 leemos lo siguiente. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenían en mente para los atrios de la casa del Señor, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Muy bien. Entonces, el servicio matrimonial bíblico consta de 2 pasos. Primero, la primera etapa, 2 etapas, no pasos, 2 etapas. La primera se llama o es conocida como Erusim. Y voy a volver a las diapositivas. Ok, aquí en la diapositiva encontramos Erusim. Erusim quiere decir compromiso. Uno entra en esta primera etapa del matrimonio tan pronto como se lleva a cabo un contrato de compromiso matrimonial. ¿Cómo se le conoce a esta parte? Esta parte recibe el nombre de Shitre Erusim, compromiso matrimonial. ¿Ok? El contrato escrito entre las 2 partes recibe otro nombre, que es Ketubah. Ketubah es contrato matrimonial. Si se dan cuenta, en el anterior, en Shitre Erusim, es un compromiso matrimonial que nosotros conocemos así como cuando vamos a pedir a la novia, ¿no? Se establece un compromiso. Pero después viene un Ketubah, que es propiamente el contrato matrimonial. Entonces, durante la ceremonia de compromiso, es decir, durante el Shitre Erusim, escuche bien esto, uno se considera legalmente casado, pero sin cohabitar con la pareja. El compromiso de Shitre Erusim es considerado legalmente vinculante a tal punto que para salirse del compromiso se necesita un divorcio, y la palabra para esta palabra es get. ¿Ok? Regreso. De hecho, cuando nosotros tenemos un mayor entendimiento del idioma hebreo, podemos apreciar, mis amados, que el compromiso es legalmente vinculante. Para Dios, el hebreo es un idioma puro. Así lo dice Sofonías capítulo número 3, verso 9.
O sea, el idioma más puro que hay sobre la tierra es el hebreo. Y lo dice Dios, no lo decimos nosotros. Anote, tome eso, nota, Sofonías 3:9. Y nos permite entender verdades espirituales más profundas de las Escrituras que nos sería más difícil comprender de otra forma, inclusive con el idioma griego. El idioma griego es vasto, pero comparado con el idioma hebreo tiene sus limitaciones. Entonces la palabra hebrea para compromiso dijimos que es erusin y que viene del verbo hebreo aras. Aras está relacionada con una palabra hebrea que es asar, que significa atar o vincular. Y con ello podemos apreciar que el idioma hebreo nos está diciendo que el compromiso matrimonial es legalmente vinculante. ¿Por qué es importante entender esto? Porque a donde te quiero dirigir es a lo siguiente. Esto tuvo su cumplimiento mesiánico, como lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver que José estaba comprometido con María cuando el ángel le anunció a María que tendría un hijo llamado Jesús y que fue concebido por el Espíritu Santo. Ponga mucha atención, ahí todavía no había un contrato matrimonial. Había, como lo dije anteriormente, un shitre erusin, es decir, un compromiso matrimonial. No había un contrato matrimonial, todavía no cohabitaban como pareja. Entonces, cuando José descubre que su prometida está esperando un hijo, él decide obtener una carta de divorcio, un get, como se los mencioné, hasta que el ángel del Señor, a través de un sueño, hizo que él cambiara de parecer, y es que José sigue adelante con el compromiso matrimonial hasta su consumación y llegar a ser un ketubah, un contrato matrimonial. Entonces, el compromiso matrimonial lo vemos mencionado en Éxodo 21:8. Si usted me quiere acompañar hacia allá, vámonos rápidamente a Éxodo 21:8. Ahí se menciona el contrato matrimonial, que es la primera etapa de una boda. 21:8 dice: si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. ¿Por qué menciona esto? Porque ya había un compromiso matrimonial. Levítico capítulo 19 verso 20, vamos para allá rápidamente. Levítico capítulo 29 verso 20. Dice así: si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, escuche, sierva desposada, es decir, que hay un compromiso matrimonial y no estuviera rescatada ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Aquí lo que quiero resaltar es el hecho del compromiso matrimonial. Cuando dice que es desposada, es que hay un compromiso matrimonial, ¿ok? La segunda etapa, como lo dije, es la consumación del matrimonio. Les voy a pasar una diapositiva. La palabra para la etapa del matrimonio o la consumación del matrimonio es conocida como nesuin. Esa es la segunda etapa del matrimonio, o a esta etapa se le conoce como nesuin. ¿Ok? Entonces, repito, la segunda etapa del matrimonio es la consumación del matrimonio, y esta etapa es conocida como nesuin. Y la Biblia nos dice en Jeremías capítulo número 2, verso 2,
que en el monte Sinaí Dios se comprometió con Israel, como está escrito: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Ahí está la palabra desposorio, es decir, había un compromiso de parte de Dios con Israel cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Entonces, en Éxodo capítulo 19, cuando el Señor lleva a los hijos de Israel al monte Sinaí, guiados por Moisés, Dios se compromete con Israel. Y en el monte Sinaí, Dios entrega su Torá, su enseñanza, su instrucción a Israel. Y en ese momento se estaba estableciendo un contrato matrimonial, un ketubá, con Israel. El ketubá o contrato matrimonial escrito, que se entiende, es la Torá. Se recuerdan, el Señor escribió en 2 tablas las leyes. Eso es una ketubá. Entonces, por eso les digo que ahí a los pies del monte Sinaí, Dios se compromete con Israel, efectivamente, pero también Él firma, porque Él escribe con su dedo, una ketubá, un contrato matrimonial que representa el libro del pacto que Moisés o que el Señor escribió antes de la revelación en el monte Sinaí. Ahora, esto lo vemos en Éxodo, anótelo, 24, capítulo 24, verso 4 y 7. El libro del pacto delineaba, escuche bien, las obligaciones que debían cumplir Dios e Israel, tal como la ketubá describe las obligaciones entre marido y mujer. Así, Dios hizo un contrato matrimonial con Israel en el que está descrito en el libro del Éxodo, capítulo número 19, verso 3 al verso 7. Ahí mismo, en el verso 8 del capítulo 19, vemos que Israel acepta la propuesta matrimonial de Dios, respondiendo: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Es la frase que les había puesto inicialmente hace unas diapositivas atrás, que dice Benishma, Nase Benishma, es decir, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Es decir, ellos estaban aceptando el contrato matrimonial que el Señor estaba estableciendo con ellos. Ahora, ahí en Éxodo vemos que Israel acampa delante de él, y la palabra acampar en hebreo es Shana, que en este caso es singular, mientras que Israel es plural. ¿Qué debemos de entender con esto? Que en ese momento todo el pueblo de Israel se había convertido en uno solo. Y esto es un requisito absolutamente necesario en un matrimonio, como nosotros lo podemos ver ahí en Génesis capítulo número 2, verso 24, y en Efesios capítulo 5, verso 31. Entonces, la ceremonia de boda bíblica que Dios nos dio requiere que el matrimonio sea consumado bajo un dosel bíblico. Y voy de nuevo a las diapositivas. Ahí lo que usted va a ver es una jupá. ¿Ok? Es decir, un dosel matrimonial. Ahí en Éxodo, en el capítulo 19, ahí seguimos, Moisés saca al pueblo del campamento, los lleva a la montaña para que se reúnan con el Señor. A esto se le llama el neder en hebreo. Neder significa o implica que el pueblo estaba de hecho debajo de la montaña. Y esta imagen nos da un entendimiento de que la montaña se había convertido en ese momento en una jupa, y que Israel estaba en pie debajo de la montaña o debajo de la jupa, que viene siendo la siguiente imagen. Aquí vemos una boda tradicional judía. Ellos se casan debajo de una jupa. Ahí se lleva a cabo el servicio o la ceremonia de matrimonio entre un hombre
y una mujer. Entonces, creo que ya lo están viendo ahí. Ok, esa es una jupá, ¿verdad? Y aquí en la jupá se lleva a cabo la boda. Entonces Israel a los pies del monte Sinaí estaba bajo una jupá. Esta es la idea de una jupá, ¿ok? La que están viendo ahí en la pantalla. Ahora, cada boda debe contar con 2 testigos. Cada boda en la tradición judía. Y también las bodas en lo civil, por lo regular se nos piden testigos. Bueno, a los testigos se les conoce, si ustedes pueden ver en la imagen esta de la jupá, ahí ven a un par de personas que son los testigos, y a estos testigos se les conoce como los amigos del novio. Uno está a cargo del novio y el otro está a cargo de la novia. Y ahí en Éxodo, a Moisés se le considera como uno de los 2 testigos cuya labor es escoltar al novio hasta la jupá, para que la ketubá, es decir, el contrato matrimonial, sea considerado legal. Para ser válido el matrimonio, debe de ser firmado por los 2 testigos, que son amigos del novio. Ahora, podemos ver que Moisés, entonces, era uno de los 2 testigos, y él tuvo que haber firmado la ketubá, es decir, la Torá, para que el matrimonio entre Dios e Israel fuera consumado. Ahora, se recordarán que Moisés regresa de estar con Dios en el monte Sinaí y él no firma la ketubá, más bien quebró las 2 tablas al ver que el pueblo se había dado a la idolatría y al desenfreno. Estaban en su mano derecha las tablas, dice Éxodo 32:19. ¿Y qué sucede con esto? Pues en ese momento pues no se puede consumar el matrimonio con el Señor, porque Moisés rompe las 2 tablas cuando mira que Israel estaba en una adoración al becerro de oro y estaba siendo infiel en su compromiso matrimonial con el Señor. Recuerden que antes de este hecho ellos habían dicho al Señor: haremos todo lo que Él diga antes de oírlo. Y después los vemos adorando el becerro de oro, es decir, fueron infieles. Entonces Moisés, en un momento de arrebato, rompe la ketubá, el contrato matrimonial que está representado por la Torá, la palabra del Señor, y nuevamente Moisés tiene que subir al monte después para que reciba con otras 2 tablas, para que nuevamente se vuelva a redactar el contrato matrimonial, y ahora sí, después baja. Recordemos que para ese entonces los rebeldes y los idólatras ya habían sido muertos. En ese día murieron 3,000, y entonces se establece el contrato matrimonial con aquellos que habían quedado después de ese momento de desenfreno y de idolatría que tuvieron a los pies del monte Sinai. Y ya para cerrar, porque el tiempo ha avanzado, ¿cuál es el entendimiento espiritual que debemos de tener esto? Entonces ya te hablé en el sentido de cómo es que se lleva a cabo esto en la cultura hebrea, y te he dado algunos términos legales, algunos términos que son importantes que entendamos para comprender qué enseñanza espiritual hay detrás de esto. Bueno, voy rápido. Regreso con ustedes a la imagen. ¿Qué significado entonces tiene la boda con respecto al Señor Jesús? ¿Y cuál aplicación personal tiene ello en nosotros? Bueno, Jesús, nuestro Mesías, es el novio, y los creyentes en el Mesías son la novia. Cuando Jesús vino a la tierra hace más de 2000 años, Él vino para que cualquiera que pusiera su confianza y fe, en hebreo emuná, en Él, se casara con Él, se desposara con Él, se casara, mejor dicho, con Él para siempre. Y esto incluía tanto a judíos como no judíos, como lo podemos ver en Juan 3:16. Ya que Jesús vino en su primera venida como el Mesías sufriente, conocido como el Mesías Ben Yosef o el hijo de José, Él tuvo que ascender al cielo para estar con el Padre nuevamente hasta que regrese por segunda vez como el Rey Mesías
Ben David o el hijo de David. Hoy día, lo sabemos, Jesús no habita físicamente en nosotros que hemos confiado en Él. Por lo tanto, nosotros los creyentes en Él debemos considerar que estamos comprometidos espiritualmente con Él. Hay un día donde se establecerá el pacto matrimonial, las famosas bodas del Cordero. Lo han leído ahí en Apocalipsis, lo han cantado en alguna ocasión, a través de una canción, lo han escuchado quizás en otro lado. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Nosotros estamos desposados. Hay un compromiso matrimonial con Jesús el novio. Pero viene la segunda etapa. En breve, si te mantienes fiel, tú estarás presente en esa boda para llevar a cabo el contrato matrimonial con el Señor. Entonces nosotros vamos a poder entrar en una relación matrimonial completa y habitar con él durante la era mesiánica conocida como el milenio y después por toda la eternidad. Sin embargo, antes que podamos vivir con Él en la era mesiánica aquí en la tierra, estoy hablando un poco de tema escatológico, debe primero llevarse a cabo la ceremonia matrimonial en la cual los creyentes en Jesús nos vamos a desposar con Él. Y esto se llevará a cabo al principio del periodo de la tribulación. Y escuche bien lo que voy a decir, o lo que estoy diciendo. Yo sé que esto va a crear controversia, algunos no podrán estar de acuerdo porque han oído algunos temas o se les ha enseñado algunas cosas con respecto al tiempo de la tribulación, la gran tribulación, que si la iglesia va a ser levantada antes o durante o después. Hay estas tres teorías, ¿verdad? En el cristianismo. Unos creen que la iglesia va a ser levantada antes de la tribulación, otros creen que va a ser levantada en medio de la tribulación, a los 3 años y medio, y otros creen que va a ser levantada al final de la gran tribulación. Pero, mis hermanos, nosotros encontramos la respuesta en las fiestas del Señor. Por eso es que es importante estudiar las fiestas del Señor, porque ahí están las respuestas claras, para no andar divagando. Recuerden, hay un principio, lo dijo el apóstol Pedro, y lo tengo que tomar porque esta es una verdad que aplica para todas las festividades. Pedro dijo que el Señor Jesús murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Es decir, murió conforme a la festividad de Pesaj y resucitó conforme a la festividad de Sefirat HaOmer o Bikurim. ¿Qué quiere decir? Que entonces el Señor regresará conforme a lo que marcan las Escrituras. ¿En dónde? En las fiestas, en la figura de las fiestas del Señor. Por eso es importante estudiarlas y es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, repito, ¿cuándo nos vamos a desposar con el Señor? Al principio del periodo de la tribulación, y a este periodo se le conoce en hebreo como Sheblai Shel Mashiach, es decir, los dolores de parto del Mesías. Se los voy a poner en la diapositiva para que ustedes lo puedan ver. Y así es como se pronuncia: dolores de parto del Mesías. Sheblai Shel Mashiach. ¿Ok? Termino. Ya me extendí un poco, pero déjenme terminar. ¿Me permiten terminar la idea para no dejarlos ahí? Escucha, porque esto te va a emocionar y esto tiene que alimentar tu fe. En el servicio bíblico matrimonial que Dios dio, luego de haber contraído matrimonio, la pareja disfruta de la luna de miel. La luna de miel dura 1 semana y es conocida como los 7 días de la Jupá. 7 días equivalen a 1 semana. En hebreo la palabra semana significa 7. Y esto puede equivaler a 7 días
o a 7 años, de acuerdo a lo que Daniel dice en su capítulo número 9 y Génesis capítulo número 29, verso 27. En Joel capítulo 2, 16 vemos que en las bodas de la novia, es decir, de la novia, es decir, nosotros los creyentes en Jesús, y el novio Jesús, sale de la cámara y la novia de el tálamo. Regreso con ustedes al video. Lo hemos leído muchas veces este pasaje en bíblico en algunas bodas. Salga de su cámara el novio, de su tálamo, de la cámara el novio y la novia del tálamo. Lo hemos leído en infinidad de veces en Joel capítulo 2, verso 16. Entonces, en esta instancia, la jupá, donde se lleva a cabo el dosel matrimonial, donde se lleva a cabo el contrato matrimonial, es el cielo donde los creyentes, nosotros en Mesías, que fuimos previamente levantados, arrebato en hebreo es natsal, vamos a estar disfrutando una luna de miel de 7 años con el Mesías. Por eso les digo que es importante estudiar las fiestas. A la luz de lo que dice la Escritura y el entendimiento que el Señor nos da acerca de esta festividad y el cumplimiento mesiánico, entendemos que el Natsal, el levantamiento de la iglesia, es antes de los dolores de parto, es decir, no vamos a estar en la tribulación ni en la gran tribulación. Vamos a estar 7 años de luna de miel con el Señor. ¿Qué les parece eso? Si usted creía que 4 días que tuvo de luna de miel fueron lo más extraordinario, sin duda alguna, pero nosotros vamos a estar 7 años de luna de miel con el Señor. Eso es espectacular. Yo no sé si eso a ti te emocione o no, pero a mí sí me emociona. Bueno, entonces, luego de esa luna de miel, Jesús va a regresar acompañado de su novia para asistir a la cena matrimonial. Y luego reinaremos con él físicamente durante la era mesiánica conocida como el milenio. Hasta aquí terminamos nuestro estudio el día de hoy. Yo sé que quizás hay algunas preguntas, pero las vamos a ir despejando conforme avancemos en el estudio. Todavía me falta hablar de un tema muy importante, que es el tema del derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos que hablar, porque ahorita solamente hablamos de la cuestión de la entrega de la Torá y lo que implicó un contrato matrimonial, pero tenemos que hablar del Espíritu Santo, tenemos que tener el entendimiento espiritual y tenemos que hablar de las trompetas, porque las trompetas en la Biblia anuncian, hay una trompeta que anuncia, lo hemos leído en 1 Tesalonicenses 4:13, que cuando Pablo habla a los tesalonicenses de que no se pongan tristes por los que han partido en el Señor, los que han muerto, él dice claramente que se va a sonar una trompeta, y cuando se suene esa trompeta, nosotros seremos levantados. Bueno, tenemos que ver a cuál trompeta se estaba refiriendo Pablo, porque Pablo estaba hablando en el contexto de la festividad. Y después veremos las otras trompetas. Hay tres trompetas más que se suenan. Así que de tal manera, hermanos amados, la Biblia es muy clara, no hay ningún misterio. Él nos lo revela, y a través de las fiestas del Señor tenemos un entendimiento claro de cuándo van a suceder las cosas que están por venir. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Doy gracias a cada uno de ustedes por tenerme la paciencia, haberse tomado, perdón por haberme tomado más tiempo del que les prometí, pero tenía que cerrar la idea. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna de ustedes tiene alguna pregunta, con toda confianza la puede elaborar a través de este mismo chat o mandando un mensaje
¿cómo le decimos? Mensaje oculto o personal, si no quieren que vean la pregunta, lo haremos de esa manera. Pero por hoy es todo, mis amados hermanos. Les agradezco su presencia a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Recuerden, estamos en tiempo de purificación, estamos en un tiempo de limpieza, estamos en un tiempo de, llamémosle, de ascensión, no de retroceso. No debemos de estar para eso. Así que aprovechemos bien los días, porque los días son malos realmente. Pero si nos damos a la tarea de hacer lo que tenemos que hacer, el Señor será con nosotros. Tendrás paz, tendrás confianza, tendrás seguridad. Y una de las cosas más importantes, mis amados y mis amadas hermanas, recordemos lo que dijo el apóstol Juan, que en el perfecto amor no hay temor. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú día con día estás yendo al Padre para amarle y ser amado por Él, no tendrás ningún temor de las cosas presentes o de las cosas futuras, porque el perfecto amor de papá se encargará de que tu corazón, el temor no eche raíces. Así que ten ánimo, ve donde papá, ama a papá y déjate ser amado por papá. Y entonces su amor hará que tus pensamientos y tu corazón reposen en Él. Padre, te doy gracias por cada hombre y cada mujer que está viendo esta transmisión. Sé con ellos, ámalos profundamente y eternamente como solo tú lo haces. Y que ellos puedan ir a ti, Señor, para amarte y ser amados por ti. Te doy gracias por sus vidas. Bendigo sus familias, sus casas, sus finanzas, su salud. Te doy gracias, Padre de los cielos, por cada uno de ellos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y